Muy bien, vamos a abrir las Biblias en Efesios, capítulo 5. Y vamos a continuar con nuestras meditaciones acerca de la iglesia. Efesios capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 21. Efesios 5:21. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, del versículo 21 en adelante. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Que el Señor nos esté bendiciendo por medio de su palabra. Vamos a orar. Padre bueno, gracias damos en esta noche por tu presencia con nosotros. Gracias Dios por tu palabra, viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Gracias por tu Espíritu, quien escudriña tus profundidades y nos hace conocer lo que de ti proviene, cosas que ni han subido a corazón ni a la imaginación de hombre alguno son las que tú tienes preparadas. Gracias damos, Señor, porque podemos ser partícipes de todo eso a través de la persona amada y preciosa de Cristo. Gracias damos, oh Dios, por la gracia que hemos recibido de tenerle a Él hoy como Señor de nuestras vidas, como nuestro Salvador, como el objeto de nuestra confianza. Gracias damos por la obra que tú estás haciendo en medio de nosotros aquí. Gracias porque sabemos que tú tienes propósitos, Señor, para cumplir también a través de nosotros. Gracias, Padre, porque tu reino se extiende en todo lugar, en el mundo entero. Queremos rogar entonces que conforme a tu voluntad, nuestras vidas puedan dirigirse en medio de esos propósitos, que podamos ser útil para aquello que tú nos has puesto, que podamos, Señor, vivir única y exclusivamente para la gloria de tu nombre, reconociendo tu voluntad sobre nosotros como nuestro mayor objetivo. Guíanos en esta noche entonces alrededor de tu palabra mientras meditamos en ella, para que los corazones reciban el bien que tú quieres otorgar, siempre y cuando encuentres en nosotros disposición y voluntad para creerte y obedecerte.
Padre, a ti sea dada la gloria en Cristo, en la iglesia, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, hemos estado mirando entonces algunos textos que nos hablan acerca de la iglesia y hemos estado revisando algunas cosas de cómo esos textos nos hablan acerca de la iglesia. Hoy tenemos este texto que su fin principal no es la eclesiología, es decir, que es la doctrina de la iglesia, ¿no? Así se le conocen los libros, la eclesiología. Esa no es la intención principal de este pasaje. Sin embargo, en medio de las instrucciones que Pablo les da a los esposos, nos deja ver algunas realidades de la iglesia que es importante para nosotros recordar y que es importante para nosotros vivir a la luz de ellas, sea lo que sea que ellas signifiquen para nuestra vida. Ya vamos a pensar un poco en eso, ¿cierto? Pero a lo que me refiero es, cualquiera que sea la instrucción que aquí aparece, somos llamados a hacerla parte de nuestra forma de vida, de cómo como hijos de Dios avanzamos en este mundo. Entonces el pasaje claramente tiene que ver ¿con qué? Con los, bueno, no sé si deberes, pero cómo el esposo es llamado a relacionarse con su esposa y viceversa, como la esposa con el esposo. Aunque parece que hay más instrucción en este texto para los esposos que para las esposas. Y tiene sentido entonces que Pablo, sirviéndose de esto, establezca una comparación de un misterio que hay en Cristo y nos enseñe algunas cosas. Entonces dice que, versículo 23, que lo vimos la última vez, hace 15 días. El marido es cabeza de la mujer así como ¿qué? Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Eso lo miramos también nosotros en un pasaje atrás. Pablo está recalcando esta misma verdad. Entonces, la relación que tiene Cristo con su iglesia es la relación que tiene el esposo con su esposa. Y bueno, vamos a remitirnos mucho al esposo y a la esposa, aunque no es el tema de nosotros, ¿no? Sino para mantener la comparación. La relación que tiene Cristo con su iglesia es la que tiene el esposo con su esposa. ¿Cuál es esa relación? Que así como Cristo es cabeza de la iglesia, así el varón, el esposo, pues, es cabeza de la mujer. O sea que la mujer es el cuerpo del varón, ¿cierto? Por equivalencia. Así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces la mujer sería como si fuera el cuerpo del varón, si el varón es la cabeza. Entonces dice en el versículo 24, cosa que también vimos la vez anterior, que así como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas deben estar a sus maridos. Aquí hay una instrucción para las esposas, pero ¿cuál es el principio? El que vimos la vez anterior, que la iglesia está en una relación de sujeción a Cristo. La iglesia no se manda sola, no vive sola, no hace lo que quiere. La iglesia está sujeta a Cristo. Eso lo vimos en Efesios capítulo 21, que mientras Dios ha sometido todas las cosas bajo Cristo, la iglesia también ha sido sometida bajo Cristo, pero en una relación distinta a la que tienen las demás cosas con Cristo, porque la iglesia es establecida como su cuerpo. Entonces en el versículo 25 dice que los maridos amen a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No vamos a detallar en el cómo. Lo que queremos detallar es que la iglesia, la primera cosa que quiero resaltar aquí referente a la iglesia, es que la iglesia ha sido y es el objeto del amor de Cristo y del sacrificio de Cristo. Y pensar en esto es bien interesante porque ¿cuándo Cristo se entregó por la iglesia? ¿Cuándo Cristo amó a la iglesia? A ver si alguno saca las cuentas. Bueno, sí, podría decirse que desde siempre, que ha estado en la mente de Dios siempre. Pero Cristo se entregó en un momento de la historia, ¿cierto? Él demostró su amor en un momento de la historia y se entregó en un momento de la historia por la iglesia.
¿Cuándo fue eso? En la cruz. ¿Cómo? Bueno, sí. Toda su vida, digamos, en este mundo. Ahora, cuando Él hizo eso, ¿la iglesia ya existía? No existía. Por lo que hemos visto, todavía no existía, ¿no? Todavía no existía. Estaba la congregación de Israel y estas cosas, pero la iglesia es un cuerpo, un cuerpo no. La iglesia es un conjunto diferente, según lo que Pablo dice también en sus cartas, que él no quiere ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea que la iglesia es un conjunto diferente. Seguramente en el futuro detallaremos en eso, pero ahorita lo que quiero ilustrar es que el Señor se entregó, la amó y se entregó por ella aún antes de que ella viniera a existencia, a formación. De hecho, recuerden que usamos el pasaje de Mateo donde él dice que sobre esa roca él edificará. Tiempo futuro con relación a cuando él está hablando en ese momento. O sea que en ese momento todavía no la estaba edificando, todavía no estaba. Entonces la iglesia ha sido y es el objeto del amor de Cristo. Es la razón de su entrega, es la razón de su sacrificio. Como dice, llevar muchos hijos a la gloria. Ahora, ¿creen ustedes que para nosotros como iglesia es importante recordar eso? ¿Es importante tener eso presente? Y seguramente lo tenemos presente, ¿no? Porque nos gusta pensar en esta idea, que no está mal. Qué bueno que podemos pensar en esta idea de que cómo el Señor nos ha amado, ¿cierto? Cómo se ha entregado por nosotros, cómo nos ha librado de nuestros pecados, que llevó la demostración de su amor hasta las últimas consecuencias, por así decirlo, con tal de darnos vida, de darnos perdón, de darnos esperanza, con tal de llamar a los hombres a que hagan parte de este pueblo nuevo, con tal de atraer a los hombres a sí mismo para que sean parte de Él mismo, para que sean parte de su cuerpo. Pero hay otras implicaciones en las que quisiera pensar antes de avanzar, de por qué es importante recordar que la iglesia es objeto del amor y del sacrificio de Cristo. Y creo que es importante también porque el recordar que la iglesia es el objeto del amor de Cristo y del sacrificio de Cristo debe influir en la manera en cómo nosotros mismos nos relacionamos como iglesia. Y no me refiero con otras iglesias, me refiero como cuerpo en general, cómo nosotros mismos nos relacionamos los unos con los otros a la luz de esta verdad. Por ejemplo, 1 Corintios 12 al 14 puede ser una buena ilustración de esto, cuando Pablo habla acerca de los dones, o bueno, habla acerca del descontrol que hay en Corintios con la excusa de los dones. Están tomando los dones como quieren, a su antojo, han sido muy bendecidos, porque al parecer tenían todos los dones, y según algunos calculan, pero en el ejercicio de su don, ¿qué estaban haciendo? Estaban atropellándose los unos a los otros. No había amor entre los unos y los otros. Querían sacar ventaja acerca del don, querían ser vistos acerca del don. No, como el don es mío, yo tengo que brillar, ¿no?, con mi don. Y en la mitad, en el capítulo 13, Pablo dice, el amor no es así. El amor no es así. El amor es, y ese es otro poema que nos gusta, ¿no? Un poco descontextualizado, pero el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, etcétera, etcétera. Cuando se trata de cómo yo me siento acerca de las cosas, definitivamente nuestra manera de reaccionar es muy distinta. Y yo echando cuentas ahí en mi propio corazón, yo decía, bueno, si yo pensara, recordara, si en mi corazón estuviera el afecto, el valor por el hecho de que la iglesia es el objeto del amor de Cristo y que fue por ella porque Él se entregó, seguramente mi manera de reaccionar o mi manera de convivir con los otros que son también parte de la iglesia cambiaría en muchas formas.
Porque ya no se trata de si mis afectos están con Thanos, entonces yo con Thanos me la llevo bien. Ya se trata de que con Martín, no es así, ¿no? Pero digamos, de que con Martín, que no me lo bajo de aquí, yo busco manifestar el amor de Cristo y crezco con Él y me uno a Él. ¿Por qué? Porque Él también es objeto del amor de Cristo. Porque por Él también se entregó Cristo. A mí me gusta pensar que Cristo se sacrificó por los amigos míos, ¿no? Porque ahí no la llevamos bien. Pero ¿y qué pasa con los demás? Claro que no deberían haber esas cosas en nuestro corazón, ¿no? Pero está claro que la Escritura nos enseña que todos estamos siendo formados, bueno, los hijos de Dios estamos siendo formados al carácter de Cristo y que necesitamos aprender hay dos mandamientos importantes ahí en la Escritura acerca de esto, necesitamos aprender a soportarnos los unos a los otros y a sobrellevar las cargas los unos con los otros. Es decir, somos llamados a vivir por encima de cómo me siento yo con fulano o con mengano. Ahora, ¿cuál es el principio o uno de los principios que debería ayudarnos a mantener esa actitud y a vivir a la luz de esa verdad? Esta realidad de que Cristo se entregó por la iglesia, de que Cristo ama a su iglesia. No solo ama a los que yo amo de la iglesia, no, Él ama a todos los que Él ha rescatado. Él ama al mundo y está buscando que se arrepientan para que disfruten por completo de su amor. Pero los que hemos sido perdonados por Cristo, todos somos objeto del amor del Señor. Todos somos objeto del sacrificio de Cristo. Y como iglesia, repito, o sea, los que pertenecemos a la iglesia necesitamos recordar esa verdad. Porque esa verdad debe permear la manera como vivimos también los unos con los otros. Esa verdad debe permear también la manera como nos relacionamos con el mundo. Porque todavía hay unos en el mundo todavía los que están vivos en este mundo tienen la posibilidad de ser parte de la iglesia. Aquellos que están afuera rumbo a la perdición, no digo afuera de este lugar, digo, ¿cierto? Afuera de la realidad de pertenecer a Cristo. Aquellos que no han entregado su vida a Cristo, aquellos que todavía viven en sus delitos y pecados, aunque se crean muy santos, el Señor también les amó, les ama. El Señor derramó su sangre para lavar cada vida en este mundo en todos los tiempos. De manera que cuando pensamos en los otros, también deberíamos pensar con este filtro de que el Señor amó a la iglesia o ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella cuando pensamos en los de afuera. Y hay algunos que todavía pueden y deberían entregar su corazón al Señor para ser parte de la iglesia. No de esta comunidad local, sino del cuerpo universal, de pertenecer a Cristo. Que seguramente se congregarán en algún lugar, ¿no? Deberían. Pero ¿cierto? A lo que me refiero no es a este sitio en particular, sino a la realidad de pertenecer a Cristo, de ser de Cristo. Entonces, en consecuencia, una iglesia que continuamente no está considerando cómo Cristo la trata, es decir, que la ama y se ha entregado por ella, fácilmente puede perder de vista la manera de cómo convivimos como iglesia y la manera de cómo tratamos con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero seguimos leyendo, porque esto se amplía un poco en el siguiente versículo, porque el Señor dice, Pablo sigue diciendo, para santificarla, a fin de, dice versículo 27. ¿Qué indican esas dos expresiones? Para y a fin ¿de qué nos están hablando? De un propósito, de una meta, de un objetivo. Ahora, ¿cuál es ese objetivo? Versículo 26. ¿Para qué?
para santificarla. Para santificarla. ¿Eso de qué habla? Sí, habla de un proceso también. Pero la santificación, ¿con qué tiene que ver? Ajá, sí. ¿Con qué tiene que ver? ¿Cómo? Con salvación definitivamente. ¿Cómo? Sí, es el instrumento con el que Dios lo hace a través de su palabra. Pero digamos en la persona, ¿dónde se nota la santificación? De toda la obra que Dios hace a través de la salvación, esta es la que tiene una repercusión mucho más directa en el carácter de la persona. Muchas de las otras cosas que aprendemos son ciertas y son posicionales y no tienen que verse necesariamente. Es decir, el hecho de haber sido redimido, por ejemplo, significa que fui comprado a precio de sangre de un valor incalculable para no estar más en la esclavitud del pecado, sino que ahora pertenecer a Dios y servirle por amor. Y yo podría hacer cosas que lo ilustren, ¿cierto? Pero hay personas que podrían hacer cosas parecidas y no necesariamente haber sido redimidos. Pero cuando se habla de la santificación apela directamente a la transformación de lo que nosotros somos. Dios pone en nosotros parte de su propio carácter, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como si Él colocara ahí la semillita del carácter suyo, dicho de alguna manera bastante torpe de pronto, y eso va creciendo. Y la manera en cómo va creciendo es que nosotros mismos somos cambiados, ¿cierto? Seguramente muchos han tenido la experiencia de que, qué sé yo, éramos el borracho de la cuadra, pero ahora la gente dice, ay, mira, ve, se metió a cristiano, así como ellos dicen, y ahora es una persona diferente, ¿cierto? Se metió a esa iglesia y mira que ahora es un tipo diferente. Pero no es la iglesia, no es la religión, ¿cierto? Es la obra que hace el Espíritu Santo en el corazón de aquellos que se rinden a Cristo. El Señor dice entonces que la meta de la iglesia, o la meta que Él tiene para la iglesia, la razón por la cual Él la amó y la razón por la cual Él se entregó a ella, es para santificarla. Es para que en ella se vea reflejado un carácter santo. Ahora, ¿quién es santo? En la plenitud de la palabra, Dios. Solo Él es santísimo. Santo, santo, santo. No hay otro como Él. De manera que la razón del amor y de la entrega de Cristo es que la iglesia pueda reflejar su propio carácter. No suyo de ella, sino suyo del de Cristo, ¿cierto? El carácter de Cristo. Para que la santidad que Dios opera en todos aquellos que rinden su corazón a Él sea manifiesta. Y ahí dice, ¿no? ¿Por qué la iglesia ahora, o por qué Él puede santificarla? ¿Por qué Él puede llevarla a que la iglesia crezca en un carácter que se parece más al de Cristo? Porque Él la ha purificado, habiéndola lavado con el agua de la palabra. Porque Él la ha limpiado a través de la palabra. Pedro dice que hemos sido purificados por la obediencia a la verdad, a la palabra de Dios. Entonces, una meta de la iglesia es revelar el carácter santo de Cristo. Recuerden que la vez pasada hablamos de esta idea, de una idea similar, porque dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, parte de la meta de la iglesia es que refleje más a Cristo. Pero en sí misma, el Señor quiere que la iglesia sea santa. Sea santa. Es importante para nosotros recordar eso como iglesia. Es importante para nosotros tener esto presente. Pues todos decimos sí, ¿no? Porque si está en la Biblia y Dios lo dice, así debe ser. Pero en nuestro corazón esto realmente es una meta. El que no conoce a Cristo no tiene ni la más mínima esperanza de ser santo a menos que rinda su corazón a Cristo. Aquel que todavía vive en delitos y pecados
La santidad no es una opción hasta que rinda su corazón reconociendo que es un pecador y que no hay otra ruta sino Cristo. Porque bien dice el libro de Hebreos, sin santidad nadie, y nadie es 4 o 5, no, nadie es nadie, nadie verá al Señor. Eso dice Hebreos. Pero ¿qué tanto para nosotros la santidad es una meta? ¿Qué tanto para nosotros es importante lo que para Cristo es importante? La razón por la cual Él se entregó, la razón por la cual Él nos amó y se entregó por nosotros. Es bien importante, o bueno, de algunas aplicaciones de esto, creo que esto es muy necesario recordarlo cuando hablamos del Evangelio. Porque a veces el Evangelio da la sensación de que toma un tiquete para que vayas al cielo, o de que mira, toma esto que es tan bueno, ¿no? Pero tú puedes seguir siendo como eres. No es lo que se dice, pero son como las implicaciones, ¿no? El punto es que tú sepas que vas para el cielo. Ya de ahí para adelante, bueno, rebúscate, ¿no? Mira a ver qué haces, o no importa, o como está de moda ahora en muchos lugares, tristemente, lo cual de una manera inicial es cierto, de que ven, porque el Señor te quiere así como eres. Y yo no sé si eso es del todo cierto. El Señor te ama como eres, pero Él no le gusta lo que eres. Él te ha extendido su amor siendo tu pecador. Eso es verdad. Pero Él no te está buscando para que sigas siendo un pecador. Él no te está buscando para que sigas siendo lo que eres. No. El llamado del Evangelio es a una transformación de vida. No simplemente a un tiquete para, no, ya sé que voy para el cielo cuando me muera. O, no, es que yo soy del grupito de los de allá y allá me congrego. El Evangelio no es eso, no tiene nada que ver con eso. Aunque el Evangelio te da la certeza de la eternidad con Cristo, y aunque por causa del Evangelio encontraremos la necesidad de congregarnos y de crecer como iglesia, que es lo que estamos estudiando, la razón del Evangelio es que entiendas que tu vida no tiene propósito y que solo en Cristo hay esperanza para una verdadera vida, una vida nueva. Pero a veces los creyentes vivimos esta declaración que en muchos lugares se usa. Es que el Señor me ama así como soy. Y repito, pudiera ser que sí es cierto, ¿no? Inicialmente. Pero estamos conformes con lo que somos, en vez de perseguir lo que el Señor quiere que somos. Yo estoy satisfecho siendo así. Grosero, mal hablado, mal geniado. El Señor me entiende. No es eso lo que encontramos en la Escritura. La meta del Señor es santificar a la iglesia, de manera que la iglesia, una iglesia saludable, necesita recordar que necesita crecer en santificación todos los días, individual y colectivamente. La otra aplicación que quiero dejar rápidamente es esta con respecto a nosotros mismos, porque somos muchas veces complacientes con el pecado en nuestras vidas. He escuchado varias veces, tristemente, un amigo mío una vez, hablando con su anciano por algunas conductas en su vida que estaban mal, dice, es que yo soy así y así me voy a morir. Yo no creo que eso es lo que dice aquí el señor Pablo cuando dice que él se entregó para santificarla. Yo soy así, bueno, está bien que tú seas así, pero el tema es si vas a dejar que el Señor te santifique o no. Si vas a vivir a la luz de la nueva vida que Él te ha dado o estás complacientemente viviendo en como tú siempre has sido. De hecho, la Escritura dice que uno que no está ni preocupado, ni interesado, ni en su vida refleja cambio alguno, tiene que revisar, porque el fruto es una evidencia de que ha sido santificado, de que ha sido lavado por la palabra. Pero si nunca cambia nada, si nunca pasa nada, y para más piedra está uno contento con eso,
probablemente nunca haya pasado nada tampoco. Entonces, es importante que como iglesia, hermanos, recordemos que nuestra meta es la santificación, es lo que dice Pablo en otro lugar. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y la iglesia no puede ser ni complaciente ni indiferente con el pecado. A veces tengo que llegar a la tercera aplicación que tenía en mente. Es decir, a la hora de predicar el Evangelio, en nuestra propia vida, pero también en como iglesia. Porque a veces vemos cosas que están mal y bueno, el Señor sabrá que el Señor trate con fulano. Y fulano está destruyendo el testimonio del Señor en su iglesia. Pillamos allá a fulanito borracho en la esquina y bueno, ¿no? El Señor sabrá. Cada quien dará cuenta al Señor y nos hacemos los de la vista gorda porque creemos que no nos afecta. Pero ¿qué es lo que estamos leyendo aquí? Que el Señor ha amado y se ha entregado a la iglesia para santificarla. ¿Y quién es la iglesia? ¿Yo solo? ¿Los hermanitos que me caen bien a mí? Todos aquellos redimidos por la sangre del Cordero son parte de la iglesia. Por eso la Biblia nos habla de disciplina para aquellos que por alguna razón han pecado, ¿no? O dañan el testimonio de Cristo. La segunda parte añade un poco más, pero tiene un enfoque un poquito distinto. Dice, a fin de, versículo 27, ¿a fin de qué? De presentársela ¿a quién? A sí mismo. Ahora, vayamos con lo que sigue. Una iglesia ¿cómo? Gloriosa. Esa expresión a mí me puso a pensar un rato, la verdad. Pero ya llego ahí. Sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha, inmaculada. Entonces, terminando la aplicación que estoy mencionando, ¿cómo es que nosotros simplemente somos indiferentes cuando el pecado hace presencia en la iglesia? ¿O cómo es que nosotros clasificamos lo que sí es o no es pecado en medio de la iglesia? Porque si fue que el hermano le fue infiel a la esposa, eso sí, ¿cierto? Hacemos la cosa bien grande y el hermano y tales. Pero si es mentirita, no, mentiritas, esas son mentiritas piadosas, esas no hacen daño. Si es chismecito, no, pero es que, ajá, usted sabe, ¿no? Ahí como para que nos entretengamos un rato. Pero si el hermano se emborrachó, a ese sí hay que colocarlo en disciplina, hermano, porque, uy, qué vergüenza, ¿no? Ese testimonio de Cristo. ¿Me hago entender? Nosotros establecemos ahí como alguna suerte de medida, ¿no? De lo que sí es pecado o no es pecado. Sino que, digamos, hay hermanos que dicen que lo del hermano está mal, pero yo también tengo algo en lo que estoy mal. Entonces yo no le digo nada a él para que él no me diga nada a mí y todos llevamos como la fiesta en paz. También sucede eso, muy bien. También está la parte de, como dice el dicho, ¿no? Tenemos rabo de paja. Entonces si yo le digo al hermano, luego el hermano dice que yo por qué estoy, entonces cada quien con su pecado y todos estamos tranquilos. Pero no debe ser así. Miren esto, a fin de presentársela a quién. ¿Por qué hago esta comparación? A fin de presentársela a quién. Así mismo, listo. Entonces, si yo vengo y hablo con Martín, como Martín es llave mía, entonces yo sé que los chismecitos van y vienen y no pasa nada porque... Pero si a mí me toca darle cuenta a los ancianos, ¿voy igual de tranquilo? De pronto no voy igual de tranquilo porque yo sé que ellos están midiendo la cosa un poquito diferente. Bueno, ahora miren lo que dice aquí. A fin de presentársela a sí mismo. ¿Será que nosotros tendríamos la valentía, la osadía de ese día delante de Él decirle, ay Señor, pero por un chismecito? ¿Ah? Yo a veces pienso que soy bien descarado, ¿no? Pero
Pero salirle con una de esas al Señor, yo la veo difícil. Yo la veo bastante difícil. Ay, Señor, no hace problema por eso, es eso. Una cosita aquí, eso era entre Martín y yo. Él sabía que nosotros somos maduros, nosotros sabemos cómo manejar esas cosas. ¿Será que el Señor va a decir, bueno, sí, ¿no? Hágale. No, el Señor va a sacar su vara, haciendo una ilustración cualquiera. El Señor va a sacar su vara y va a decir, bueno, el chismecito, nada, el chismecito no llegó. Eso es una arruga, eso es una mancha. Así no es como yo quiero mi iglesia. ¿Creen que es importante para nosotros recordar que la iglesia busca estar presentable es para Cristo? O sea, porque si fuera que estuviera presentable para mí, o sea, en mocho y en chancleta estamos bien, no hay ningún problema. A mí me gusta así la vida tranquila y fresca y hagámosle, ¿no? Un coquito en la mano y... si la iglesia es para presentársela a Mao. Bueno, de pronto sí vamos con Jim porque, no sé. No, la iglesia es para ser presentada ante Cristo. Entonces, quien tiene la medida para revisarla es Él. Es decir, creo que es importante para nosotros como iglesia revisar nuestros estándares. Porque la iglesia cada vez más se hace a la medida del hombre. La iglesia se hace cada vez más a la medida de los que están, para que estén tranquilos, para que estén contentos, para que no se nos vayan. Pero la medida de la iglesia es lo que Cristo ha diseñado para ella. Y si todos quedamos cortos, pero eso es lo que necesitamos perseguir. Fíjense que tristemente el temor de los creyentes no es Cristo. Y digo temor porque en el versículo 21 dice que nos sometamos los unos a los otros en el temor de Dios. Y lo que dice ahí es más o menos cómo se sujetan los unos a los otros hasta capítulo 6. Pero el temor de la iglesia generalmente es el liderazgo, no Cristo. Vamos a hacer algo, que los ancianos no me pillen. Pero no vas a decir eso delante del hermanito fulano. Pero no vas a eso allá, mira, ahí viene el hermano. El temor de la iglesia no es Cristo, sino los hombres. Y bueno, qué bueno que tengamos hombres en medio nuestro que sean de testimonio, ¿no? Pero es que al mismo tiempo los estándares de los hombres pueden variar. Y no se trata de complacer a los hombres, se trata de complacer a Cristo. Entonces, a fin de santificarla, de presentársela a sí mismo, eso habla de carácter, eso habla de identidad. La iglesia tiene un propósito, tiene un sentido de vida. Nuestra meta como iglesia es vernos como Cristo nos quiera ver, no como a nosotros nos gustaría vernos. Incluso, espero que no sea tan conflictiva la idea, pero incluso en términos de tamaño, hermanos. En términos de tamaño. Es que nosotros queremos aquí 300. Y ojalá, pero si no llegamos a 300, entonces no sirve para nada esa iglesia porque es que apenas somos 20. Necesitamos vernos como el Señor quiere vernos, no como nosotros nos gustaría vernos. Versículo 29 dice ahí, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida ¿cómo? Como también Cristo a la iglesia. Entonces, ¿quién cuida de la iglesia? Cristo. ¿Quién sustenta a la iglesia? Cristo. Terminamos con esa idea aquí en el 29. ¿No será importante para la iglesia recordar eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Él la sustente, que Él la cuide? Uno, que Él conoce, como dice Mateo 5.
Antes que ustedes le pidan, su Padre Celestial sabe todo lo que necesitan. Entonces, Él conoce lo que pasa en la iglesia. Él conoce lo que necesita la iglesia. Pero no solo Él conoce, sino que Él provee. Porque dice que Él es el que la sustenta, la cuida. Entonces Él provee para las necesidades de la iglesia. A su manera, en su tiempo, como Él sabe que es mejor. Pero Él conoce. Él provee. Y una tercera cosa que me gusta pensar con eso es que Él está atento. Como dice aquel texto que, ¿cómo es? Sé diligente en conocer el estado de tu rebaño. Él conoce bien lo que pasa en su rebaño. Él está atento a lo que sucede en su rebaño. Él es quien la sustenta y la cuida. Es importante para nosotros recordar eso. Es importante que como iglesia confiemos en esta realidad. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Definitivamente el Señor ha puesto a algunos para que velen por la grey, ¿cierto? Para que apacienten la grey del Señor, dice Pedro. Son puestos en medio de ella como sobreveedores, dice la Escritura. Orábamos ahorita por los ancianos, ¿no? Es parte del asunto y amén por eso y está bien. Y hay que orar porque el Señor les dirija y les guíe en cómo hacen esa labor. Pero al mismo tiempo, encontramos que hay una actitud reinante en medio de la vida de la iglesia de que el sustento y el cuidado depende de esas personas no más. Y somos rápidos para criticar. Es que los hermanos no hacen, es que los hermanos no van, los hermanos no vienen. Es que vea, a mí no me visitan. Es que los hermanos deberían hacer esto y esto y esto y esto. Como si... Ajá, ¿ya me entendieron? O sea, en últimas, yo soy el que está pensando cómo es que se sustenta y se cuida la iglesia. O sea, en últimas soy yo el que se está elevando por encima de todo para decir, es que la cosa tiene que así. O sea, si las hicieran así como yo estoy diciendo, no pasaran estas cosas. Y pasarían algunas peores seguramente. ¿Me hago entender? Bueno, si la iglesia tiene necesidad de algo, si lo que sea, gracias al Señor por los que están y el Señor los dirige para que hagan algo, pero ¿qué deberíamos hacer nosotros? Deberíamos más bien arrodillarnos y clamar al que sustenta a todo y a todos, especialmente a su iglesia. ¿Sí? Eso es lo que encontramos en Mateo. Si tú sabes que tu Padre conoce todas estas cosas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Confía en Él, descansa en Él, no te afanes. Busca de Él lo que necesitas. En términos de sustento, el mismo Señor Jesucristo le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deberíamos nosotros entonces tener una actitud más solícita frente a aquel que es quien sustenta y quien cuida la iglesia. Necesitamos, qué sé yo, más personas allá en el liderazgo. Necesitamos orar. Necesitamos decirle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es que, hermanos, aquí no hay amor. Es que, bueno, hermano, ruegue porque su experiencia del amor de Cristo sea mejor para que ame a los demás y muestre cómo debemos amarnos. Es que los hermanos no aman. Pues esa es una actitud un poco amorosa también. ¿Me hago entender? Necesitamos recordar que quien sustenta y cuida la iglesia es el Señor. Ahora,
¿Por qué todo esto? Les dije ahorita que esta idea de presentarse a sí mismo una iglesia como gloriosa. La palabra gloria tiene unas definiciones bien extrañas, ¿no? Pero en últimas, cuando se habla de la gloria de algo o de alguien, estamos haciendo alusión a la excelencia que hay en aquello, a por qué eso es mejor que cualquier otra cosa, o está por encima de cualquier otra cosa, o lo que sea. Esta idea entonces me retumbaba un poquito, porque una iglesia gloriosa, o sea, ¿qué de glorioso tiene la iglesia en sí misma, digamos? Si aquí andamos es a las patadas y no queremos ni hacer caso, ni... ¿Qué de glorioso tiene la iglesia? Y cuando la Biblia habla de gloria, ¿quién está ligado a la verdadera gloria, a la genuina gloria? Es Dios mismo. O sea, nunca la Biblia habla de gloria en un sentido positivo que no se refiera a Dios mismo. De hecho, por allá Isaías dice, yo soy Dios y a otro no daré mi gloria. Y la gloria del mundo, dice la Biblia, que ¿cómo es? Tiene primer nombre. ¿Cómo es la gloria del mundo? Y, con B chica, vana. A vana gloria. ¿Bien? Tiene primer nombre. Vanagloria. La gloria de este mundo pasa. Entonces cuando dice que es para santificarla y que se la quiere presentar a sí mismo gloriosa, y pensamos en el pasaje que estaba ahí en Efesios también capítulo 1, ¿es por causa de qué? Es por causa de la plenitud de Cristo que se manifiesta en medio de la iglesia. De manera que, óyeme, qué bueno pensar en que perseguimos la gloria, ¿cierto? Pero no una vana. Sino que la manera como la iglesia vive debe ser buscando la evidencia, la manifestación de la gloria de Cristo. Porque en la medida que la iglesia es santificada, en la medida que la iglesia está sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, en la medida que la iglesia depende y experimenta el sustento y el cuidado de Cristo, en esa misma medida la iglesia crecerá en la gloria que exhibe. Y cuando la gente vea a la iglesia gloriosa, ¿a quién van a reconocer? ¿A nosotros? Dudo lo mucho. Cuando la iglesia de verdad pueda mostrarse gloriosa en el mundo, la gente no va a tener duda de quién está en medio de su iglesia. Por eso la gente no quiere saber nada del evangelio, no quiere saber nada de iglesias hoy día. ¿Por qué? Porque las iglesias gloriosas no son. Porque esta gloria no la exhiben. La gente que ve en la iglesia, la misma gloria que hay en el mundo. La misma vanidad que ven en el mundo. Los mismos abusos, el mismo deterioro, la misma inconsistencia que ven en el mundo. Entonces ellos dicen, allá no hay nada de atractivo. Qué importante para nosotros recordar que lo que estamos llamados a exhibir no es a nosotros, sino la gloria de aquel que reina en medio de los suyos. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra, por Cristo Jesús nuestro Señor, por tu palabra que permanece para siempre. Gracias, Señor, por habernos rescatado del pecado y de la maldad y habernos trasladado al reino de tu Hijo. Gracias, Padre, por habernos librado de recibir el juicio que legítimamente merecíamos, pero a causa de haberlo descargado en Cristo, a causa de ahora haber puesto nuestra confianza en Él, hemos sido librados de tal castigo. Pero no solo eso, sino que estamos siendo transformados a la misma imagen suya. Gracias, Señor, por este privilegio magnífico
de que la imagen que tú originalmente cuando creaste al hombre pusiste en él, ahora, a pesar del pecado, pueda ser restaurada para la gloria de tu nombre. Rogamos, Señor, que podamos vivir en este mundo de tal manera que los hombres puedan reconocer que la gloria que hay en nosotros pertenece a Cristo, que ellos puedan reconocer que nuestras vidas son distintas, pero no por nosotros, al contrario, más por aquel a quien pertenecemos, quien de gloria en gloria nos transforma más cerca de su propia imagen. Y es por Él, por quien oramos, en quien te damos las gracias y por quien encomendamos nuestras vidas a ti. Amén.